Ok, ahora voy a pasar a explicar tres maneras diferentes de programar el mismo comportamiento a través de scripting, em, con tres formas distintas de hacer el mismo comportamiento. Entonces, voy a dibujar más o menos la idea esquemática de qué es lo que quiero hacer. El comportamiento que quiero que tenga la gente es que estando en esta posición avance directamente al frente. Si siente que está frente a una pared debido al sensor de rayo que tiene, entonces que comience a girar a la derecha hasta que su rayo ya no lo toque. Entonces eso lo que va a generar es un comportamiento de moverse hacia el frente y estar girando. Cuando se tope con otra pared va a seguir girando y mientras no esté tocando su sensor de rayo hacia el frente, entonces va a seguir avanzando. Y de esa manera hasta que nuevamente el rayo vuelva a tocar otra pared para indicar que algo tiene al frente y vuelva a girar, ¿no? Entonces es una forma de indicar que lo que yo quiero hacer es que constantemente esté como rodeando por la parte interna de las paredes, ¿vale? Eso es lo que quiero programar. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a abrir el último script que tenía abierto, que era el de comportamiento automático. Que aquí ya lo tengo, este fue el último que se hizo y lo único que se hacía es que se movía al frente y se detenía. Entonces, la primera manera de hacerlo sería a través de reglas básicas. Entonces, ¿cómo convierto las ideas que puse en código? Ok, entonces voy a crear un nuevo script. Crear C# script y le voy a llamar comportamiento automático 1 para distinguirlo. Voy a hacer versión 1, 2 y 3. Versión 1. Vamos a darle doble clic para que se abra. Bueno, hay que asignarlo también. Entonces vamos a elegir a nuestro agente y vamos a despalomear el anterior y vamos a asignarle un nuevo componente, un nuevo script que sea comportamiento automático 1. Ahora sí lo abro y ya que está aquí viene el script en blanco. Entonces para agilizar esto vamos casi que a copiar y pegar todo lo que tenía con respecto a script automático. Entonces la única diferencia es que este se llama 1 y la diferencia es que voy a modificar esta parte de aquí. Si mi sensor me indica que tengo una pared enfrente de esta manera, entonces algo tengo que hacer. Y lo que tendré que hacer es comenzar a girar hacia la derecha. Entonces, actuador, por favor, girar hacia la derecha. Listo. De lo contrario, si no estoy viendo nada, si no tengo una pared al frente, entonces sigue avanzando al frente. Entonces eso se puede poner de esta manera. Si no, actuador.mover adelante, que es el nombre del método que tiene nuestro actuador. Yo le doy guardar. Y si regreso al entorno gráfico de Unity, podemos ver que aquí está palomeado. Hay que asignarle batería. Hay que asignarle un tamaño máximo, una capacidad máxima y un factor de recarga, aunque eso no va a entrar en efecto. Lo único que importa es asignar la batería por ahora. Y vamos a darle play y vamos a ver qué es lo que va a ocurrir en la simulación. Ahí está. Se mueve. Y si se fijan aquí, lo que está ocurriendo es que justamente en donde, mientras el rayo esté tocando una pared, comienza a girar. De lo contrario, se mueve al frente. Entonces sí está generando este comportamiento de más o menos ir como rodeando las paredes internas, solamente hacia la derecha, ¿no? Eso es lo único que está haciendo en estos momentos. Lleva. En la parte de abajo se ve como si en las paredes como que se trabara un poco porque justamente está girando un poco, moviéndose al frente y lo hace como despacio porque va intercalando las reglas que nosotros programamos. Ahí está. Y aparentemente se va a quedar ahí en ese espacio, ¿no? Se va a quedar girando eternamente a la derecha. Bueno, no eternamente, más bien hasta que se le acabe la batería.
Muy bien. Pues ahí está. Esa fue la manera más sencilla de generar ese comportamiento. Ahora, hay otra manera en la que podríamos representar esta información. Y para eso lo que voy a hacer es que voy a volver a abrir aquí mi editor. Y voy a crear un nuevo espacio en blanco. Para comenzar a dibujar algunas ideas. Dentro de esas ideas, lo que me gustaría es que la forma en la que yo representé eso es que voy a escribir aquí un estado que se va a llamar avanzar. Y si eso lo vemos así, de esta manera, ya se vuelve un estado. Ahora, también tengo otra acción que es girar, ¿no? O rotar le voy a llamar. Entonces, rotar o girar son sinónimos, que es este comportamiento de girar hacia la derecha. Ahora, ¿de qué momento paso de avanzar a rotar? Bueno, cuando veo una pared enfrente de mí. Entonces vamos a ponerle aquí cuando hay una pared. ¿Vale? Y cuando me mantengo avanzando al frente. Cuando no tengo una pared. Entonces mientras no haya pared enfrente, me quedo en ese estado. ¿Qué pasa cuando yo estoy rotando y veo una pared frente a mí? Pues sigo rotando porque esa es la indicación que yo le programé. Entonces aquí, mientras yo siga viendo una pared, vamos a quedarnos haciendo esto. Pero en qué momento, si estoy rotando, en qué momento voy a dejar de hacerlo, pues cuando yo ya no vea una pared. Entonces si hago esto, cuando yo ya no tengo una pared, entonces ahí está. Y podemos indicar que mi estado inicial va a ser este de aquí. Entonces yo ya dibujé o representé este comportamiento sencillo de estar como rodeando las paredes internas. Lo puse a manera de una máquina de estados, donde los estados están rodeados de estos círculos y las flechas serían las transiciones entre ellas, que las transiciones dependen más que nada de lo que podemos percibir de nuestros sensores. Y los estados que están aquí van a estar principalmente afectados por las acciones que puede hacer nuestro agente. Entonces, con estas ideas en mente, lo que vamos a hacer es programar el mismo comportamiento, pero lo vamos a organizar de una manera diferente. Y entonces lo que voy a hacer es que me voy a generar otro script, ¿no? De manera similar a esto voy a crear uno nuevo acá. Crear otro script de C# que se llame comportamiento automático 2. Listo, ya está creado. Vamos a ir a nuestro agente. Vamos a despalomear este y vamos a agregar un nuevo componente. O arrastrar y colocar, funciona igual. Listo. Abrimos en el editor. Y aquí sí, la verdad es que voy a copiar y pegar convenientemente para ahorrar tiempo. Pero ahorita lo voy a explicar. Ok. Comportamiento automático 2. Listo. Le damos guardar. Y antes de explicarlo, vamos a probarlo. Ok. Entonces espero que todo funcione bien. Notemos que están despalomeados los demás comportamientos. Solo vamos a tener un comportamiento habilitado a la vez. Hay que asignarle batería para que esto funcione. Y ahora sí, vamos a darle play. Vamos a ejecutar. Entonces lo que vemos es de que, donde está el rayo, aquí, hasta donde alcanza el rayo, empieza a girar. Entonces, y está siguiendo más o menos las paredes internas. Entonces, es el mismo comportamiento que vimos hace unos momentos. Muy bien, vamos a revisar ahora si el script nada más era para revisar que sí estuviera funcionando. Bien, ahora, ¿cuáles son las diferencias importantes con esta otra forma de generar el script? Es que yo me voy a empezar a basar en la idea de esta que dibujé, como si fuera una máquina de estados. Entonces lo primero que hago es de que genero una pequeña estructura de datos que me va a ser muy útil, que estoy nombrando aquí. Esa estructura se llama enum. Es una enumeración porque puedes escribir aquí cadenas de texto que están simbolizando algo, que en realidad lo que están simbolizando son números. Entonces esto en realidad debería ser igual a 0 y este otro es un alias para decir igual a 1 de esta manera. Pero bueno, la numeración por default empieza en 0, entonces ni siquiera tengo que escribir esto. Y es una forma conveniente porque más adelante voy a usar switch para indicar comparaciones o tratar diferentes casos.
Pero bueno, esta es una forma conveniente de decir, esta es una lista o una enumeración de estados. Va a existir un estado actual, que es como el que yo dibujé en mi diagramita, que si lo vuelvo a poner, así. Recordemos que entonces me estoy refiriendo justamente a la parte de avanzar, que sería mi estado inicial, ¿no? Voy a aquí manejar como dos estados en realidad. Bien. Entonces regresamos acá y veamos la parte que se ha modificado. La parte que se ha modificado es justamente esto. Entonces, en comparación al script anterior, que fue como muy pocas líneas de código, esto es más conveniente porque es más rápido. Pero el problema con hacer esto es de que aquí fácilmente se puede generar un código espagueti y las cosas pueden quedarse revueltas. Entonces la idea de generar un scripting de manera distinta, aquí la idea es que generemos casos que vienen a partir de los estados. Entonces si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que genero un switch para indicar que voy a estar programando cada uno de los estados. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos el estado inicial, que como mencionamos, el estado inicial va a ser avanzar al frente. Y entonces lo que yo estoy haciendo, y debería hacerlo un poco más grande para que se vea mejor. Ahí está. Es de que entonces vamos a tener que hacer casos para cuando estoy avanzando al frente. Y voy a tener que hacer otro caso para cuando voy a rotar, ¿no? Y adentro de esto se programa cuál va a ser el comportamiento. Bueno, el comportamiento para avanzar al frente es que mientras yo tenga una pared al frente, entonces mi estado va a seguir siendo, voy a cambiar más bien de estado a rotar a la derecha. Entonces, esta partecita que yo estoy programando aquí es la misma que estoy indicando cuando hago una transición de un estado a otro, ¿no? Y entonces, si mi sensor dice que yo tengo una pared enfrente cuando estoy en el estado de avanzar, entonces, pues a mí ya no me toca delegar nada. Entonces yo programo que simplemente voy a hacer un cambio de estado. Y donde venga el estado de rotar a la derecha, ahí se van a encargar de programarlo, ¿no? Entonces aquí está la acción que se va a ejecutar. Y aquí está programado, por ejemplo, qué es lo que va a suceder cuando sea necesaria una transición, ¿no? Hacia otro estado. Y eso va a depender de los sensores. En caso de que no sea así, como estábamos mencionando en este otro estado, cuando no haya necesidad de hacer la transición, bueno, en el estado de avanzar al frente, lo que se va a hacer es moverse hacia adelante. Eso es lo que está programado aquí. Entonces, programé lo mismo, pero aquí está un poco la orientación de esto, es que más bien se genera o se piensa, se planea primero hacer un diagrama de estados y ese diagrama de estados puede de manera más o menos análoga transformarse en código en esta parte utilizando switch, utilizando la enumeración de estados y utilizando básicamente sensores y actuadores. Entonces ahí está. Esta es la segunda alternativa. Me parece que es una buena idea porque permite enfocarse en los casos y así cada caso puede ser desarrollado de manera independiente a los demás y puede ser puesto a prueba también. Ahora hay una tercera alternativa que está orientada a lo mismo y lo que tendríamos que hacer para nuestro esquema original que teníamos es que, un segundo, vamos a mostrar lo que teníamos ya hecho. Lo que deberíamos de hacer entonces, además de generar nuestro diagrama de estados, sería generar nuestra tabla de transiciones. Entonces lo que voy a hacer en este momento es que voy a hacer mi mejor esfuerzo por dibujar aquí mi tablita. Voy a escribir aquí estados y de este lado vamos a escribir percepciones. Entonces si hacemos una tablita que corresponda a estos dos casos, tenemos el estado de avanzar, ¿no? Cuando estamos avanzando hacia el frente, también tenemos el estado de rotar, por ejemplo. ¿Qué percepciones podemos hacer en este mundo? Bueno, nuestras percepciones por ahora solamente corresponden a si tenemos una pared al frente o no. Entonces voy a escribir que haya o no pared. Aquí es cuando sí hay pared, aquí es cuando no hay pared. Pero bueno, son solo casos de ejemplo. Podría haber
muchas más percepciones del mundo que dependen de los sensores, así como podría haber más estados. Pero en este ejemplo solamente vamos a manejar dos de ellos. Entonces, cuando estoy en el estado de avanzar y yo veo una pared, o cuando tengo una percepción de una pared, entonces cambio de estado a rotar. Entonces esto se anota aquí. Ahora, cuando yo estoy avanzando y percibo que no hay pared, me quedo en el mismo estado de avanzar. Y eso es lo que voy a escribir aquí. Ahora, si yo estoy en el estado de rotar y percibo una pared, eso significa que me quedo en el mismo estado. Entonces me quedo rotando. Y cuando yo estoy rotando y percibo que no hay pared, significa que voy a pasar de aquí a acá. Entonces vamos a cambiar a avanzar. Si lo escribí bien. Sí. Ok, entonces ahí está. Ese es mi diagrama. Mi diagrama de estados. De mi máquina de estados. Entonces, otra idea de codificación para esto es que cada una de las partes se codifiquen por separado. Eso incluye las percepciones y que cada estado que está aquí sea un método diferente. Y entonces al final lo que vamos a hacer es pasar a nuestra tablita de transiciones a código. Y esto va a ser mucho más directo, pero también va a ser un poco más tardado hacer en código. Sin embargo, va a tener la posibilidad de que va a haber mucho más control al respecto. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Ok, voy a despalomear este y voy a seguir el mismo procedimiento. Vamos a crear un nuevo script aquí. Comportamiento automático 3. Enter, muy bien. Vamos a nuestro agente y lo agregamos. Vamos a agregar componente, scripts, comportamiento automático 3. Perfecto. Bien, ya está incluido como componente. Ahora lo que voy a hacer es que convenientemente me voy a copiar y pegar el que yo ya tengo listo para ahorrar tiempo. La única diferencia es que hay que cambiarle este nombre. Listo. Ahora vamos a hacer esto más grande. Vamos a generar aquí un espacio vacío con la única intención de que podamos estar viendo lo dibujado. Ahí está. Y entonces, ¿cuál es la diferencia en comparación al código anterior que yo hice? Que si bien solamente es esta parte, en comparación con esta poquita parte que yo hice la última vez. Tal vez yo estoy tapando una parte del código, pero bueno, se alcanza a notar la extensión. Ahora, veamos esto. Además de generar mis estados, generé otra enumeración para indicar que va a haber percepciones. Muy bien. Entonces, las percepciones que tenemos por el momento es si estoy frente a una pared o no estoy frente a una pared. Pero como les dije, puede haber más. Entonces, igual que puede haber más estados. Esta tabla podría crecer y esta máquina de estados podría ser más grande, pero para efectos prácticos es de un tamaño manejable. Ahora, nuestro update, o lo que se va a estar haciendo siempre en cada instante de tiempo, ya se reduce a 3 líneas. Se reduce a que tenemos que hacer nuestra percepción actual del mundo. Entonces, existe un método que percibe el mundo. Eso está bien. La percepción nos va a dar la idea de qué transición es la que vamos a tener que hacer, porque ya tenemos un estado inicial. Y entonces lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra tabla de transición y aplicar y saber a qué estado nos vamos a mover de uno a otro. Entonces, según lo que estamos viendo, según el estado actual en el que estemos y según lo que percibimos, vamos a saber a dónde nos vamos a mover en cualquiera de nuestros diagramas o nuestra tabla de transiciones, ¿no? Por eso se llama aquí tabla de transiciones y por eso lo dibujé aquí en color azul. Ahora, una vez que ya definimos cuál va a ser el estado en ese momento, entonces hay que aplicar el estado. Y listo. Se va a repetir el ciclo una y otra vez y nos estamos moviendo en este universo. Ahora, nos estamos apoyando de varios métodos implícitos para esto. Entonces, aquí viene una explicación que está comentada de justamente esta tabla que yo dibujé aquí. La puse acá y si coincide, dice rotar, avanzar y rotar y avanzar. Entonces, por lo menos ya lo dibujamos bien esa parte.
Ahora, esta es la tabla de transiciones. En la tabla de transiciones vamos a recibir un estado y una percepción, ¿no? Y lo que vamos a hacer es un switch anidado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el switch para cada estado y dentro de cada estado tenemos que hacer un switch para cada percepción. Muy bien. Entonces eso es lo que estamos haciendo para eso. Estamos transformando esta tabla en código aquí. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, si vemos que cuál va a ser, vamos a ver este ejemplo. Estoy en el estado de rotar, que sería esto que estoy marcando aquí con mi mouse. Y entonces, si yo veo que no hay pared, entonces tengo que aplicar el estado de avanzar, ¿no? Entonces, rotar con no pared significa avanzar. Entonces, caso de rotar, para la percepción de que no haya pared, o sea, checar las percepciones, en el caso en el que no haya pared, me va a cambiar el estado hacia avanzar. Ahí está. Entonces, eso que acabo de decir está representado allí, ¿no? Y eso para toda la tabla tendría que hacerse. Muy bien, si eso ya está listo, perfecto. Vamos a revisar entonces qué más tenemos. Aquí dice que tenemos que hacer métodos que representen a los estados, ¿sí? O viceversa, que los estados sean representados como métodos. Entonces, esta es la parte de modularidad que me gusta porque aquí está muy bien controlado. Existe un método que se llama avanzar, que está representando el estado que se llama de la misma manera, ¿no? Entonces, aquí es donde se va a programar cuáles son las acciones concretas que se hacen durante ese estado. Y nada más, es lo único de lo que se va a preocupar. No le va a importar las demás percepciones o los casos que se tengan que hacer. No, lo único que tiene que hacer en este caso es preocuparse por programar qué significa avanzar, sea lo que sea que eso represente. Pasa lo mismo con el estado de rotar. Sea lo que sea que signifique rotar, aquí se van a programar las acciones correspondientes. Y ya, es todo lo que necesita hacer en ese momento. Ahora también dijimos que en algún punto se requería percibir el mundo. Entonces aquí es donde se hace un uso intensivo de los sensores. Y los sensores nos van a indicar cuál va a ser la percepción en ese momento. Entonces lo que pueden devolver justamente es un elemento de nuestra enumeración de percepciones. Es decir, para este caso en particular puede devolver pared o no pared, ¿no? Que esté, o como yo le llamé aquí, frente a pared o no frente a pared. Eso es lo que puede devolver, ¿vale? Pero en realidad puede devolver cualquier otro estado que aparezca en nuestra tabla. Y al final pues tendríamos que aplicar los estados. Este es un método más que nada auxiliar para indicar, ay, estoy moviendo, es un método auxiliar que está ayudando para indicar que, ok, pásame un estado y yo lo aplico por ti. Entonces estas son solamente llamadas a los métodos, ¿sale? Para esto fue una forma conveniente para que al final solamente quedara en una sola llamada un método, pero este método en realidad está mandando a llamar a los demás. Entonces aquí se hace un switch de cada uno de los estados posibles y simplemente se mandan a llamar. Entonces si el estado que quiero es el de avanzar, bueno, pues manda a llamar al método correspondiente. Entonces este switch debe tener tantas llamadas a métodos como estados existan en nuestra tabla de transiciones. Y ahí está. Es una forma mucho más extensa de programar, pero todo queda mucho más explícito y es mucho más manejable o controlable, como a mí me gusta llamarle, porque entonces es mucho más fácil hacer las pruebas. Por ejemplo, es más fácil hacer pruebas unitarias para ver si el método avanzar o el método derrotar están funcionando correctamente. Y en teoría las demás son meramente, o por ejemplo, como percibir el mundo también es un método importante. Pero es relativamente sencillo porque ya tenemos los métodos en los sensores, ¿no? Mientras que los actuadores ya tienen las acciones necesarias que se programan como métodos. Pero bueno, al final es otra alternativa que se puede utilizar y está representando lo que está del lado derecho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver si sí es cierto que esto funciona como se supone que debe ser. Vamos a darle guardar. Ok, ya se compiló, entonces vamos a darle batería, vamos a darle máxima capacidad y vamos a darle un factor de recarga y vamos a darle play a ver si funciona. Noten que está solamente activado el último script, el que yo estaba comentando. Y entonces, como podemos notar aquí en la simulación, pues es el mismo comportamiento. Entonces, de tres maneras diferentes se puede programar lo mismo, solamente que cada uno está siguiendo
lo más conveniente, diferentes metodologías para llegar al mismo resultado. ¿Cuál es la correcta? Las tres generan el mismo resultado, las tres son correctas. ¿Cuál conviene más? Depende de cada persona, ¿no? A lo mejor yo me siento más cómodo escribiendo poco código y si soy suficientemente responsable y organizado no va a pasar nada malo. Si a lo mejor pienso que puede haber complicaciones, puedo optar por la opción número 2 que dije, en donde es un poquito más de código, pero no tanto código y se siente un poco más organizado, ¿no? Ya si quieren verse mucho más modulares en cuanto a la forma en la que se programa, bueno, pues elijan esta última opción que mencioné. Es cuestión de programar con lo que se sientan más cómodos y con lo que crean que les va a resultar más útil. Pero bueno, ahí están. Esas fueron tres maneras diferentes de programar comportamientos basados en reglas simples, a partir de estados y a partir de hacer nuestra tablita de transiciones para hacerlo de forma aún más explícita. Entonces espero que esto haya sido de ayuda y espero que sea más simple. Dejaré las referencias donde corresponda para que tengan acceso a los códigos y no tengan que estar copiando y pegando de la pantalla. Muy bien.